Muy bien. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias 1 Corintios capítulo 12. Hemos estado viendo todo el contexto aquí. Hemos entrado también con algunos de algunas de las manifestaciones o de las operaciones del Espíritu Santo. Recuerda que en versículo 4, 1 Corintios 12:4, Pablo distingue entre todas las cosas espirituales. En versículo 1 dice, en cuanto a los espirituales. Si tiene una buena traducción, va a ver que dones no aparece o que está en itálica, porque en griego don no aparece en versículo 1. Está hablando de pneumáticas, la palabra en griego, o cosas espirituales. Ahí está la categoría general. Y luego, como subcategoría, en versículo 4, distingue entre dones, ministerios y operaciones. Dice en versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, habíamos visto que los dones, carisma, encontramos en Romanos capítulo 12 y hemos en el pasado uh, estudiado cada uno de esos dones. 12:6, Romanos 12:6 dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad y el que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Entonces, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dirección, dar y mostrar misericordia son dones distinguidos allí por Pablo. Pero luego habla de ministerios. Y en Efesios capítulo 4, él distingue entre 5 ministerios. Cuando dijo en Efesios 4:11, él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. 5 ministerios que edifica la iglesia, supervisa en la iglesia. Ministerios, dones, Romanos 12, ministerios, Efesios 4. Y aquí en 1 Corintios tenemos lo que él llama ahora operaciones y en versículo 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Hay una distinción muy importante porque dones son de verdad regalos de Dios que nosotros operamos. Nos toca a nosotros operar en misericordia o decidir por ser misericordioso o por ser maestro o que sea. Pero como veremos aquí en 1 Corintios capítulo 12, es el Espíritu que va a obrar
decida el Espíritu obrar en estas 9 operaciones y manifestaciones. Una distinción importante como veremos. Y hemos ya estudiado las primeras 3, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Voy a leer desde versículo 8, 1 de Corintios 12, 8. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, no según uno, sino según el Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad, o a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. La énfasis una y otra vez en estas 9 es que el Espíritu distribuye individualmente como o a cada uno según su voluntad. Su con mayúscula, referencia al Espíritu Santo. Entonces, estas son las operaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando Él quiere. A la verdad, no podemos predecir el momento cuando vamos a poder recibir o ministrar con palabra de sabiduría, de saber instantáneamente lo que se debe hacer, o palabra de ciencia, información que sepa fuera del estudio, o discernimiento de espíritus, de poder distinguir en el momento cuáles son espíritus demoníacos, espíritus divinos o, como hemos visto, espíritus humanos que tienen que ver con el sentir y las emociones de seres humanos. Pero ahora estamos en esta sección que trata con la fe y el hacer milagros y dones de sanidades. Queremos tratar con esas 3 cosas en esta noche. Tratar de estudiarlas y entender un poco mejor cómo es que el Señor obra en estos 3 casos. Sepa que todo lo que estamos viendo aquí, todas las operaciones, todas las manifestaciones aquí, tiene que ver realmente con obras milagrosas o cosas extraordinarias, sobrenaturales. En cada caso hace referencia no a la inteligencia personal o la habilidad personal. En cada caso es algo dado extraordinariamente por Dios en un momento oportuno, un momento probablemente de gran necesidad. Y así sucede tanto en los evangelios cuando Cristo ejerza tales cosas y como en el libro de Hechos cuando los siervos del Señor, máximamente apóstoles, ejerzan también estas operaciones. Pero hablamos por un momento de la fe. Es una confianza completa que nos conviene, que nos convence a hablar o actuar sin pena. El ejemplo de Cristo que voy a poner en este momento viene de Mateo 21, 18 al 21. Si quiere pasar conmigo por un momento al Evangelio San Mateo y capítulo 21, empezando versículo 18. Por la mañana, cuando regresaba
a la ciudad, Jesús tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Al instante se secó la higuera. Los discípulos se maravillaron al ver esto y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les respondió: es verdad, les digo, que si tiene fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aun si dicen a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Es un pasaje algo polémico, en cierto sentido, por quizás dos razones. En primer lugar, porque maldecir a una higuera inocente. El Señor obviamente tuvo sus razones buscando fruto con hambre, viendo seña de, um, de salud, muchas hojas. Esperaba ver algún rinconcito, un higo para su desayuno. No había. Y tomó la decisión de secar esa planta, ese árbol, como una ilustración. Es como hace el Señor muchas veces, hace ejemplos, como hacernos recordar de cosas importantes. Y de alguna manera su acción ilustraba la fe, un poder suelto en ese momento para hacer milagrosamente, bueno, la destrucción de ese árbol. Pero cambiando un poco de tema, hablo de la montaña. Las montañas o los montes sirven en gran manera como ilustración de cosa inmovible en la vida de uno, cosa grande que no se puede quitar o que no se puede pasar. Y habló de quitar y echar al mar esa montaña, pidiendo en oración, creyendo y recibiendo. Ahora, de nuevo, veremos que todas las operaciones y las manifestaciones suceden cuando Dios quiere. Y aquí Cristo quiso, como Dios, destruir el árbol y habla de poder mover una montaña. Él es Dios, pero ¿qué nosotros? ¿Será que nosotros tenemos esa misma habilidad de decir así nomás, quítate o sé destruido? Bueno, creo que para nosotros la lección es un poquito distinto porque estamos pidiendo. Dios declara. Y canso un poco de aquellos ministros que andan declarando este y el otro, declaro sanidad o declaro pues prosperidad. Ustedes conocen qué clase de ministro, bueno, hacen esas declaraciones. Casi siempre tiene que ver con, bueno, enriquecerse a sí mismo o mejorar su vida de alguna manera. Pero el Señor era uno que hizo para otros. El Señor, cuando tuvo fe, era para sanar al enfermo, echar fuera el demonio de aquel que estaba sufriendo a mano de Satanás. El Señor operó con fe como para glorificar al Señor y ayudar a la gente. Él sí pudo en cualquier momento, pero nosotros pedimos. Y como dice en Santiago capítulo 5,
pedimos aún por la sanidad de la persona cuando hay enfermedad, que venga a los ancianos, que hagan oración y oren con fe. Pero es una petición. Como un hijo se acerca a su padre, oh papi, cuánto quisiera si pudieras hacerme tal favor o dame tal cosa. Bueno, no tema de acercar a su Padre Celestial, no tema de pedir, pero al fin y cabo es el Padre que decida, sí, mi hijo, eso te ayudará, o no, mi hijo, no te va a ayudar. Y también con Dios deberíamos recordar que nuestras oraciones son peticiones. Pedir si podemos, sabiendo que a veces va a contestar que sí, a veces va a contestar que no, en algunos casos, bueno, espere. De todos modos, hagamos nuestras oraciones con fe en Dios, no fe en el resultado, fe en aquel que va a ser lo mejor para nosotros. Pero qué maravilloso es cuando el Señor obra de manera muy especial a la petición humilde de su siervo que tuvo fe en él. Creo que aún sucede en nuestro tiempo también. Vamos a hablar de hacer milagros, del hacer milagros. Milagros, por definición, son acontecimientos que no pueden suceder naturalmente. Cuando Dios hace un milagro, además, no lo hace a medias, lo hace completo. Cristo obró sanando a muchos, Pablo también sanó a varios. Podríamos leer de Hechos 19, 11 y 12. Hechos 19, versículos 11 y 12. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaba pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Es un ejemplo. Pero sepa también que en el transcurso del libro de Hechos, que si no me equivoco son aproximadamente 30 años de historias que corren desde la ascensión de Cristo hasta al final cuando Pablo está llegando a Roma. Todo lo que sucede aproximadamente de 33 al 63 después de Cristo. Tantos años y solo hay unos cuantos milagros en todo el libro de Hechos. No es como están sucediendo todos los días o todas las semanas. Tenemos unos ejemplos esparcidos porque de nuevo el Señor a través del Espíritu Santo va a hacer dones de sanidades cuando Él quiere. Y es una importante distinción que hacer cuando hablamos de sanidades. Bueno, vamos a terminar con los milagros y después hacer esa distinción. Hay un ejemplo de un milagro que sucedió en un campo misionero. Lo veo interesante que la promesa de Marcos capítulo 16, uno de los ejemplos de gran comisión que habla de la importancia de evangelizar el mundo entero. Marcos incluye un dicho
que relaciona milagros con la obra misionera. Y quiero leer esos versículos, hacernos recordar que hay ciertas condiciones cuando el Señor le gusta obrar para la gloria de su nombre. Marcos 16, empezando versículo 15, dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos y aunque beben algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. En el contexto de llevar el Evangelio de Jesucristo en lugares donde nunca había sido anunciado antes, donde el diablo había establecido sus fortalezas durante mucho tiempo, donde no hay cristianos, donde no hay iglesias, donde no hay Biblias. Parece que el Señor le gusta hacer cosas extraordinarias en esos lugares para llamar la atención un poco a la realidad de Jesucristo y la salvación que está ofreciendo en todas partes. Ahora, para mí, esta es una de las razones por las cuales estamos viendo, digamos, unos menos milagros en un lugar como Estados Unidos, que tiene muchos hospitales y doctores y medicinas y cirujanos y todo lo necesario. Y es un lugar también donde abunda el evangelio, tantas iglesias y ministerios en radio, televisión, cara a cara. Pero créeme, cuando llega a un lugar donde la gente no tiene la menor idea quién es Jesús, y esos lugares aún existen, los conozco algunos en mis tiempos como misionero, el Señor sí llega para hacer cosas especiales para la gloria de su nombre. De todos modos, es Él que lo hace, es Él cuando decida, cuando sea necesario y cuando sea necesario. Y en el caso de Mel Torrey, que era misionero en Indonesia, en una ocasión estaba llevando cajas de literatura y Biblias en la jungla, en la selva tropical, y ustedes saben que de repente puede empezar a llover cantidades de, bueno, lluvia, tormenta tropical, y iba a suceder eso. Y no tenían ni carpa ni nada como para proteger a las Biblias. Y Mel en ese momento, bueno, oró y pidió del Señor que protegiera allí a la literatura. Así cuando cayó la lluvia en esa tempestad tropical, sí cayó la lluvia a todos lados menos donde la literatura, donde las Biblias. Ellos se mojaron, pero ni una hoja de las Biblias se mojó. Cosa pequeña para Dios, como para mostrar que esas Biblias valía gran cantidad. Bueno, eran de gran valor para los que nunca habían escuchado la palabra de Dios. Y hizo algo especial, extraordinario en el contexto misionero. Un milagro para la gloria de su nombre. Ahora, pasando ahora a los dones de sanidades. El hecho de que habla y Pablo se escribe en
el plural, que son dones de sanidades. Eso es muy importante porque algunos malinterpretan el pasaje quitando la S ahí, hablando de don de sanidad. ¿Cuántos han escuchado de ministros o de profetas o de evangelistas, apóstoles, que andan declarando sanidad sobre personas, sobre ciudades, aún sobre naciones enteras? Y típicamente los que hablan de esa manera también dicen que ellos tienen don de sanidad, que ellos pueden, al imponer la mano sobre cualquier, soltar el poder de Dios, que como Dios está sujeto a ellos, el poder de Dios está sujeto a ellos, y como si fuera un rayo de Zeus en la teología de los griegos, el gran soberano Zeus, que mostraba su poder con rayos. Algunos ministros se pintan como medio dioses, con poderes sobrenaturales, no glorificando al Padre, sino a ellos mismos. En su literatura, ahí está su cara. Toman ofrendas, exigiendo grandes cantidades de dinero por su servicio de sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios, cuando muchas veces es puro truco. En mis casi 3 décadas de servir como misionera en Centroamérica y África, vi lastimosamente cantidades de esos charlatanes, no ministrando una verdadera manifestación de Dios, más bien avergonzando a Dios y la iglesia con su mala interpretación de la palabra y su mal uso de una cosa bella. Pero Dios no establece una persona como para sanar a su gusto, no. Dios lo hace y lo hace por medio de cualquier creyente cuando Él, el Espíritu Santo, quiere. No es un talento, no es un poder, es un regalo que viene de Dios y es un regalo que llega al necesitado para la gloria de Dios. Ahora, si tuviéramos más tiempo, podríamos entrar en más de la función del cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vamos a dejar lo que es la profecía y los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas para el capítulo 14. Estamos aquí todavía en 1 de Corintios capítulo 12 y vamos a hablar más del cuerpo de Cristo, como los miembros sirven los unos a los otros. Vamos a hablar un poco del amor de capítulo 13, cómo se relacionan el amor de Dios con los dones espirituales y los espirituales. Y al llegar a capítulo 14 de 1 de Corintios, vamos a entrar en toda la polémica que es lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Y gracias a Dios vamos a encontrar allí que una vez más la Biblia habla claro. Pablo explica a una iglesia confundida, la iglesia de Corinto, cómo deberían ser esas cosas. Y explica muy detalladamente y muy lógicamente. Y son esas enseñanzas que nos guían hasta la fecha de hoy en esta y en muchas iglesias que toman el tiempo para investigar, como los de Berea, que cuando Pablo predicó en la comunidad de Berea, dice en el libro de Hechos que
Los de Berea eran más nobles porque investigaban y escudriñaban todo lo que decía Pablo. Tratamos de hacer lo mismo, escudriñando bien, examinando bien la palabra de Dios para estar en el camino correcto, el camino derechito hasta donde podamos. Bueno, a ver si hay alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que son las operaciones, manifestaciones del Espíritu Santo, sean de esos de palabra de sabiduría, ciencia, discernimiento de espíritus o la fe, hacer milagros o dones de sanidades. ¿Algo que podríamos contestar? ¿O algún comentario, alguna experiencia? Perdón que no están los micrófonos. No tengo todo alistado esta noche como debería, pero hable ahí de donde están sentados. Muy bien, muy bien. En todo este estudio del Espíritu Santo, el objetivo es muy sencillo. Queremos acercar a Dios y estar cada vez más sujeto a Dios, aprendiendo a pensar como nuestro Señor, ministrar como nuestro Señor, hablar como nuestro Señor y vivir como nuestro Señor. Y el Señor Jesucristo estaba ya lleno del Espíritu Santo desde su concepción. Podríamos decir que Él anduvo en el Espíritu o en plena sintonía con Dios, porque era Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, unidos desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y Cristo siempre habló lo correcto, actuó lo correcto, ministró lo mejor, porque, bueno, era Dios y estaba lleno de gracia y verdad, lleno del Espíritu, digamos. Y eso queremos nosotros también. Nacidos como seres humanos, nacidos en pecado, la carnalidad ha hecho su destrucción en nuestras vidas, aunque nuestros pecados son lavados. Hay consecuencias de nuestros pecados en el pasado y el Señor nos está sanando espiritualmente poco a poco y también nos está edificando espiritualmente poco a poco. Hay crecimiento en Cristo Jesús. Se puede crecer en Cristo y ser un mejor cristiano el día de mañana que tuviste el día de hoy. Aunque el cuerpo físicamente va menguando, espiritualmente podemos seguir creciendo, aprendiendo, aplicando, orando mejor, sirviendo mejor. Y eso esperamos. Aunque sea un proceso que se llama la santificación, aunque se va a completar a la perfección, la glorificación, en el momento de la venida de nuestro Señor y nuestra resurrección. Pero por mientras sí se puede crecer y va a ser el Espíritu Santo que nos ayuda. Tenemos la palabra de Dios como gran recurso, instruyendo muchas cosas. Pero de día en día tenemos también el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos va a ayudar en todo eso. Aún algunas veces con lo sobrenatural. Padre, muchísimas gracias por
la manera que explicas tantas cosas. Sabemos que nadie ha conocido la mente de Dios por completo, pero lo revelado en la Biblia es maravilloso. Que siga, Señor, ayudándonos a comprender y poner en práctica esos maravillosos principios de tu palabra y que sigamos cada vez más sujeto a ti, cada vez más útil como instrumento en tus manos. Gracias. La gloria sea para ti y la bendición para nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.